porque tu misericordia nos alcanza y porque hoy hemos venido a este lugar para recibir la instrucción, para poder aprender de ti, para tener más conocimiento de las cosas que a ti te agradan y que quieres que nosotros hagamos como una comisión que dejaste establecida para que nosotros mostráramos al mundo tu amor. Por eso, Señor, a ti es la gloria, la honra y la alabanza. Para esto me voy a ir a mi pantalla, en donde me puedan ver más bonito. No, sobre todo los de allá de línea. Pregunto antes de que se sienten. ¿Se acuerdan qué significa oratoria? Padre Santo. Dicen que con la edad se nos olvidan algunas cosas y otras cosas que no recuerdo, pero ustedes me ganan. ¿Qué es la definición de oratoria? Oratoria, es el arte de hablar en público de una forma persuasiva y que convenza, ¿correcto? Pero estamos hablando ahora de oratoria de alcance. ¿Qué es la oratoria de alcance? Padre Santo. Es el arte de llevar el mensaje de las buenas nuevas de salvación para que mucha gente sea convencido de pecado y llegue a arrepentirse para perdón de sus pecados. ¿Sí, correcto? Queda claro. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Se acuerdan de las 4 formas? De la formulita de 4 personas que vimos al principio, aunque agregamos después 2. ¿Qué hizo Timoteo a diferencia de Apolos, Pedro, Pablo y Jesús? Fue bien obediente. ¿Sí? ¿Sí? O sea, fue obediente. Y dice Pablo, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. No importaba que su ministerio, su llamado fuera otro, él tenía que hacer obra. ¿Y qué hizo Felipe, el evangelista? Fíjense, Felipe fue diligente. Menciona conmigo esta palabra, diligente. ¿Qué es la diligencia? Bueno, no me digan que es un carro calado por caballos. Es otro tipo de diligencia. No. ¿Qué es ser diligente? Es ser pronto a actuar en el momento. No, en el momento, o sea, ya. Por eso les dije que hagamos las cosas. Eso es ser diligente, hacer las cosas bien, de buenas, y a la primera es ser diligente, ¿correcto? Ahora, ay, se volvió a poner esta cosa fea. No entiendo por qué. Espérame un ratito, porque si no los de allá van a tener problemas al ver. Perdón, perdón. Porque vamos deprisa, pero los de allá no van a poder ver lo que estamos viendo nosotros porque quién sabe qué pasó acá. Pero ya quedó. Ahora, cosa importantísima. Si somos diligentes, vamos a hacer como Felipe. ¿Qué hizo Felipe? ¿Pero qué hizo Felipe? Escuchó al Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Escuchar al Espíritu Santo para ser guiados por el Espíritu Santo y que nos guíe el Espíritu Santo a lo que tenemos que hacer. Porque a veces nosotros queremos hacer algo, pero que no está en la voluntad de Dios y por eso el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Cosa importantísima en este momento. ¿Cuál es el verdadero mensaje del Evangelio? Es lo que vamos a ver hoy. Tome su lugar un momentito y vamos a empezar con nuestra plática de la clase de día de hoy. Una cosa importantísima. Cuando nosotros nos situamos en la verdad ¿qué nos hace a nosotros?
¿Libres de qué? A ver, la Biblia dice una cosa interesante. Vamos a ser libres de la ira de Dios. Porque si nosotros solamente hablamos de condenación, es como si estuviéramos nada más ahí redarguidos, pero no arrepentidos. La ira de Dios se manifiesta y va a llegar a quien lo necesite, porque Dios nos da lo que necesitamos. Ahora, ok. Aquí hay una cosa, nada más para un momentito a que lleguemos a este momento. ¿Se acuerdan de lo que Pedro hacía cuando predicaba? ¿De qué hablaba Pedro? Pero además, Pedro normalmente habló de lo que había visto de Jesús. O sea, hablaba de testimonio, lo que había vivido con Jesús. Ahora, nosotros tenemos también que empezar a hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por eso vemos en el capítulo 2, verso 9 de la segunda carta de Pedro, que dice una cosa interesante, que nosotros somos pueblo escogido, nación santa. A ver. Fíjense bien, aquí Pedro cae muy bien en este renglón. ¿Por qué? Porque Pedro anunciaba las virtudes de Jesús, lo que había hecho Jesús para sacar a la gente de sus problemas, de las situaciones que estaban viviendo. Si nosotros somos claros, entonces nosotros somos linaje. ¿Qué es ser un linaje escogido? Fíjate bien, palabra escogido, ¿qué significa? ¿Se acuerdan cuando jugábamos al fútbol o bote pateado y hacíamos equipos? ¿Cómo empezábamos a seleccionar a la gente? Ok, bueno. Pero a veces teníamos filias y fobias. Y de repente decíamos, no, con fulanito yo no quiero nada. Y voy a escoger a menganito. Y voy a escoger a sutanito. Y voy a escoger... Ok, Dios nos seleccionó. ¿Por qué? ¿Por qué nos selecciona a nosotros Dios? A ver, ponte de pie, mi querida Claudia, y explícales aquí al colectivo lo que hizo verdaderamente Dios. ¿Para qué? ¿Para avergonzar? Ok, a los sabios de este mundo. Cosa importante, no nos seleccionó por ser guapitos, por ser muy bonitos, por tener características muy especiales. ¿Por qué crees que nos seleccionó? No. Fíjate bien, Jesús dijo, no he venido al mundo a salvar a los justos, sino a los... ¿Por qué crees que te seleccionó entonces? Porque habíamos sido pecadores y necesitábamos esa gracia, esa misericordia y sobre todo ese perdón, ¿sí? Así es que no te sientas más, porque eres exactamente un hijo, hija de Dios. Wow, ¿no? No lo entiende. Se trata de identidad. Tienes que creerlo. Eras pecador, ahora eres redimido, ¿sí? Ya expliqué que redimido y pecador no es lo mismo, porque pecador es aquel que hace las cosas indolentemente, no le duele, lo sigue disfrutando y sigue haciendo lo malo porque a él le gusta. Ese es un pecador. Un redimido es aquella persona que es imperfecta, pero que ya ha sido, vamos a decir, comprada por la sangre del Cordero y ha sido acercada a la presencia de Dios a través de la misericordia, pero sobre todo a través de qué. Bueno, sí, tienes razón.
a través del sacrificio, porque sin ese sacrificio nadie llega al Padre, ¿verdad? ¿Pero qué? ¿A través de qué también? A través de nuestro arrepentimiento, o sea, el reconocimiento de que nosotros hicimos las cosas mal y necesitamos ser perdonados, porque si no, bueno, voy a hacer una pregunta en este momento. ¿Qué prefieren? ¿Juicio o misericordia? Sí, ¿verdad? Ahora sí, nadie, misericordia, por favor, porque si piden juicio nos va como el tío más gorra. ¿Por qué? Porque si fuéramos justos, estaríamos en el infierno. Pero por su propia misericordia, ahora tenemos acceso al reino de los cielos. ¿Qué es lo que vamos a enseñarles a las personas? Aparte, aparte. Ah, miren, mi hermana tiene mucha razón. Vamos a mostrar que ya no somos esas viejas criaturas, esos hombres imperfectos, esas personas que cometían lo malo, sino que ahora a través de nuestro testimonio, y por eso estaba hablando de Pedro, podemos mostrar la misericordia de Dios, pero ¿qué? A través de nuestro ejemplo. Cosa importante, tú puedes decir palabras muy bonitas, tú puedes hacer una predicación, pero impresionantemente elocuente, pero si no va acompañada con la verdad de tu testimonio, todo valió para puro. Eso, cacahuate, bien. Ahora, cosa importante. Ay, aquí está. Bien. Nosotros tenemos ahorita que entrar a esto. ¿Qué es la gran comisión? No le dije qué dice la gran comisión. Le dije qué es la gran comisión. No, ¿qué es? Ok, ¿qué pasa con los que aman y guardan los mandamientos de Dios? Demuestran a Dios que lo aman, ¿correcto? Dice, los que me aman guardan mis mandamientos, ¿correcto? ¿Qué pasa si nosotros omitimos ese mandamiento? Porque a veces dices, no, eso no está entre los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos dice que solamente amamos a Dios, que no podemos robar, que no podemos mirar a la mujer de nuestro prójimo, que no podemos... Ok, pero este mandamiento, esta gran comisión, es el mandamiento de amor. Por eso cuando vino, envió a sus discípulos ¿a qué? Diciendo, ¿qué significa eso? Que Dios está con nosotros o que vino Jesús para pagar nuestra deuda muriendo en la cruz. ¿Qué es? ¿Cuál de esas? Ok, fíjense bien. La gran comisión es un mandato personal y colectivo, ¿sí? Porque muchos dicen, ay, es que vamos a ir a predicar. Y ese vamos siempre es, fulanito siempre le va a hacer bien, que lo haga, que lo haga, que lo haga. Y es que a él lo escucha Dios, él está más cerquita de Dios. No, es que él tiene más facilidad. ¿Sabes una cosa? Nos lo dice a todos, pero todos y cada uno lo vamos a tener que hacer en lo personal. Nadie queda eximido de este gran mandamiento. Ahora, ¿cómo podemos ser efectivos en ese llamado? ¿Cómo? Efectivos. Ya les di una pauta al principio. Siendo guiados por el Espíritu Santo como primer punto, perfecto. ¿En la otra parte? ¿Cómo? Teniendo conocimiento de la palabra, porque si no, ¿de qué vas a hablar, verdad? ¿Qué otra cosa? ¿Mandé? Bueno, sí, la obediencia, pero ¿qué más? Padre Santo.
Siendo diligente, sí, la presteza para hacerlo. ¿Qué más? Sí, sin amor, vamos a decir, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Qué pasa? ¿Qué más? Además de hacerlo, ¿qué más? Fíjense bien, hay algo que te va a empoderar y hablar de la palabra empoderamiento, híjole, es bien peligroso. Pero dice la palabra de Dios que cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros, recibiremos poder y entonces seremos testigos en Jerusalén. A ver, bien. ¿Dónde empezamos? Todo empieza en nuestra casa, ¿correcto? El buen juez por su casa empieza. A veces queremos llevar el evangelio zorrajándole a la gente sus verdades, porque son verdades, pero no estás viendo la bigota que está en tu ojo. No puedes hacer algo que tú no estés haciendo. No puedes pedir que la gente haga algo que tú no estés dispuesto a hacer. No puedes decirle a una persona que haga cuando tú no lo estás haciendo. Por lo tanto, necesitamos aprender de algunos maestros, ¿sí? Ahora, ¿quién es el maestro perfecto? ¿Cuál es el rasgo clave de Jesucristo? Además, además, sí, no, sí, amor, obediencia, ¿qué más? Bueno, sí, así lo hacía, pero sus rasgos, características. Era un ejemplo, era lo más impresionante de Jesús. Jamás alguien le podía decir, tú eres un pecador, tú eres esto, tú eres... Es más, cuando lo trataron de confrontar, muchas veces decían, es que este hace milagros porque es de Belcebú, ¿eh? Porque hacía señales, pero jamás le pudieron achacar eso, ni comprobar eso, ni decir que estaba mal Jesús. Porque aún en el capítulo 53 del libro de Isaías vemos vamos a decir, la profecía que dice que a él no se le halló con pecado alguno y que cayó por amor, ¿sí? Y que pagó el precio por toda la humanidad. Ok, entonces fíjense bien. Dice que Lucas capítulo 19, verso 10. Todavía no entro a lo bueno, ¿eh? Dice, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Eso es según la Nueva Traducción Viviente. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hizo Jesús? Fue un ejemplo. Si ese ejemplo nos lo dio Jesús, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Fíjate bien, aquí esta cita bíblica nos va a dar una idea clara. Dice, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Cosa impresionante en este momento. A veces nosotros les predicamos porque llega la gente así de que llegó. ¿Los estás yendo a buscar tú? ¿Estás yendo por esas personas que tienen necesidad, que tienen un problema y que necesitan conocer la verdad? ¿O esperamos a que haya un evento para poder predicar? ¿O esperamos a que llegue el momento para poder predicar? Jesús vino a buscar. O sea, no se quedó esperando a que la gente viniera a Él. Y vaya que la gente venía a Él. Ahora nosotros tenemos que ir a buscar todos aquellos que están perdidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios, que ninguno se pierda. Pero en cambio nosotros, ay no, está medio feo. No. Y si me dice que no, ay, ¿sabes una cosa? Mucha gente te va a decir que no, pero también algunos te van a decir que sí. Pero por lo menos puedes decirle a Dios, lo intenté, estuve ahí, no me quedé parado esperando a que sucediera. Ahora, ¿qué pasa dentro de las cosas que tenemos de tener de características? Ahora, ¿cómo lo hacía Apolos? ¿Se acuerdan?
sea, convencido. O sea, una persona elocuente es una persona convencida de lo que está diciendo. Es una persona que tiene claro lo que está diciendo. Y lo dice con tanta seguridad que la gente lo puede creer. A veces nosotros dudamos en nuestra cabeza si es eso o no es eso. Y, ¿sabes una cosa? Tenemos que ir con esa elocuencia, con el conocimiento pleno de saber, primeramente, que Dios te está respaldando y segundo, que lo que estás diciendo no te va a comprometer. La clase pasada les dije 3 cosas por las cuales tenemos una responsabilidad muy grande cuando predicamos. ¿Cuáles son? No. Imagínate, cuando tú hablas en público, tienes peligros. Esos peligros que enfrenta un predicador o cualquier persona que habla en público o habla en cualquier lado, dice que de la... ¡Ah! No, fíjense bien. De toda palabra ociosa que hable tu boca, darás cuenta al Señor. ¿Sí? De toda. Ahí está hablando de las ociosas. Y dice que por los dichos de tu boca serás juzgado. Y también dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque tienes que ser hacedor de su voluntad. Por lo tanto, si estás pronunciando un discurso, una predicación, una palabra, tiene que ser tu testimonio primeramente. ¿Para qué? Para que no seas solamente aire o palabras huecas. Segundo, tener cuidado que lo que estás diciendo es correcto, porque a lo mejor le tratamos de agregar algo al Evangelio, y déjame decirte, cometemos el peor error del mundo, porque dice Pablo que todo aquel, ya sea un ángel del cielo o un ministro, que les lleve un evangelio diferente al que nos han predicado, y el que predicó Jesús y el que predicó Pablo, sea maldito. Y hablé la semana pasada sobre el evangelio de la prosperidad. Ese no es bíblico. ¿Sí? El evangelio tiene una sola característica: el llevar al hombre al reconocimiento de su falta de Dios para que se arrepienta por la forma inadecuada de vida, se convierta a Dios, o sea, se vuelva a Dios, a ser como Dios quiere y está pidiendo para que sea perdonado, y entonces vengan esos tiempos de refrigerio o de paz, que es la salvación. Cosa importante aquí, si nosotros somos conscientes de que aún en nuestra forma de vivir no somos perfectos, el apóstol Pablo también lo dice. Dice, no es que ya sea perfecto o que ya lo haya alcanzado, sino que prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que proseguir y tenemos que mantenernos firmes en la convicción que tenemos, en la fe que ha puesto el Señor en nuestro corazón, porque a todos nos dio una medida de fe con la cual vamos a ver cosas sobrenaturales y nos van a seguir las señales a nosotros. Fíjense bien, en el libro de los Hechos, capítulo 18, versos 24 al 28, voy a hablarles por qué tiene que ser con el conocimiento de Apolos. Si recordamos la cita bíblica, porque esa ya la leímos la vez pasada, es: Apolos refutaba vigorosamente a los judíos en debates públicos, usando las escrituras para demostrar que Jesús era el Mesías. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? No permitir esos argumentos que vienen en contra del conocimiento de la palabra de Dios y argumentar con la verdad que está en las escrituras. Por eso es necesario ese conocimiento. Ahora, cosa importantísima, tenemos que tener mucha valentía. A ver, di por favor, hay que ser valientes. Ahora repite conmigo, tengo que ser valiente. Porque imagínate que como Josué te diga el Señor, mira, ya no hay quien te esté ayudando, ni fulanito ni menganito.
Eso ya estiraron la pata. Ahora te toca ir solito y tú repartirás este pueblo a la tierra por heredad. Pero te pido que te esfuerces y seas valiente. Y luego le dice después, no solamente valiente, sé muy valiente, porque tú vas a hacer la obra. ¿Sí? ¿Sí? ¿Segurita? No, sí, está bien, está bien. Fíjense bien, así tenemos que estar bien apercibidos de que vamos a enfrentar a veces momentos solos, pero no vamos a estar solos. El Señor va a estar con nosotros. Dice el Señor, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Lo puedes creer? ¿Ok? Pero ¿cómo va a estar el Señor contigo? Cuando tú estés en la verdad. ¿Sí? Si vamos a hablar mentira, déjame decirte, entonces tienes que ir a decirle a tu padre el diablo que eres su cuate. Pues sí, dice que el diablo es padre de toda mentira, entonces no podemos decir mentiras. Hay una cosa que nosotros tenemos que hacer como Pablo. ¿Qué tenemos que hacer como Pablo? Pablo hizo una estrategia impresionante al predicar el Evangelio. ¿Qué hizo? Sí, pero siempre tenía empatía. ¿Menciona esta palabra, empatía? No, dila, empatía. ¿Qué significa eso? Ponerte en los zapatos de la otra persona, o sea, comprender su situación. ¿Por qué? Porque a veces hacemos prejuicios y no entendemos qué están viviendo esa gente. Hasta que no entendamos lo que está viviendo esa gente, no podemos predicarles el Evangelio. ¿Por qué? Porque ellos necesitan escucharlo desde el punto de vista que tienen ellos. Es como si tuviéramos ahorita una... No tengo botellas, no. Pero, a ver. Yo tengo este objeto, ¿correcto? Yo lo estoy viendo desde este lugar. Díganme, ¿está bonito el logotipo o no? Esa es tu verdad, ¿verdad? Porque eso es verdadero, pero es la media verdad. Necesitamos comprender todo lo que está pasando en el entorno para saber que hay un logotipo o que no hay un logotipo. Pero imagínate que la persona que está frente a ti maneja su verdad, porque eso es lo que ha vivido. A ella la han maltratado, a ella le han hecho daño, a ella no le han mostrado nunca el amor. Es más, los cristianitos que fueron antes lo estafaron, le hicieron cosas. ¿Y quieres que yo crea que Dios es amor? ¿Sí? Ahí nos enfrentamos a un paradigma, porque la gente viene de una vivencia y para ellos es esa verdad. Para ellos no existe el amor. ¿Por qué? Porque todo el mundo les pegó, los maltrató, les hizo daño. Pero ¿qué pasa con Pablo? Pablo dice, ok, a los débiles me hago débil, como siendo débil, para poder ayudarlos. Y dice al final, a todos me hago de todo con tal de salvar a algunos. ¿Correcto? ¿Qué pasa en esa forma? Nosotros nos tenemos que bajar a veces al nivel de ellos sin dejar de ser hijos o hijas de Dios, sin perder nuestra esencia. Es más, siendo más amorosos porque es lo que ellos necesitan ver en nosotros. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero hay una cosa importantísima en este momento. Si ya podemos, sí. Por ejemplo, vas a un barrio bajo y tendrías que hablar como ellos. En cierta forma sí, porque te van a entender con ese lenguaje. Por ejemplo, ustedes que van mucho con Mario Arronte y están ahí en el grupo de Libre de Acciones, aunque no tengan ninguna adicción, sino por ayudar, por servir, porque ese es el contexto de ustedes, tú fíjate cómo habla Mario, cómo habla el Mayito, cómo hablan los demás. Y si tú te fijas, es un caló. Y a veces tú dices, ¿qué dijeron? No les entiendes el chiste o no les entiendes eso, porque sí tenemos que tropicalizar nuestra forma de hablar para que ellos nos entiendan. Si hablas en chino, te van a entender los chinos, pero no estamos en China, así es que no te va a entender nada. Si vas a hablar cristianés, en la iglesia está bien, pero allá afuera en la calle no te van a entender ni jota, ni papa, ni nada. El hombre natural no discierne las cosas del espíritu, ¿sí?
tenemos que entonces llevarlos a un lenguaje que lo puedan entender. ¿Y sabes qué lenguaje entienden todos y en todas partes del mundo? Bueno, la compasión. Pero hay una cosa interesante, la ayuda mutua. Y la Biblia nos lo dice. ¿Sí? Cuando tú ayudas a alguien, le estás haciendo una demostración de lo que es el amor. ¿Sí? O sea, no se lo estás diciendo con palabras, se lo estás demostrando. Ahora, ustedes tienen y conocen la definición de la palabra amor, 5 letras. Una definición. No, esa es una característica. Es una característica. No, definición. O sea, porque ese es un concepto. Definición. Sí, 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 pero a ver, defíneme la palabra amor. Este es el problema a veces entre nosotros, que hablamos o tratamos de hacer una cosa que no entendemos, que no alcanzamos a asimilar porque no la definimos, o sea, no la comprendemos. Sí, pero va más allá. A ver, me voy a un pasaje bíblico que se llama Juan capítulo 3, verso 16. ¿Qué dice? Ok, vamos a comprender ese pasaje para poder dar una definición a lo que es el amor. De tal manera amó Dios al mundo. Ok, ¿el mundo merece la salvación que le está ofreciendo? No. ¿Qué hizo Dios aunque no la merecía? Ok, fíjense bien, yo voy a traducirlo en unas palabras entendibles en este momento. El amor es la demostración de lo que hay en mi corazón a favor de otra persona que digo que yo quiero, que yo amo y no se lo merece. ¿Sí? El amor es la demostración de lo que nosotros tenemos en nuestro corazón a favor de otra persona, no a favor mío, a favor de otra persona, aunque no se lo merezca. Los diccionarios nunca me dieron una definición. Yo tuve que buscarla para poder entender qué estoy haciendo como evangelista. Yo tengo que demostrar el amor de Dios que vino a mí, a esas personas. Demostrar, fíjate, no solamente hablarlo, porque las palabras se las lleva el viento, lo tengo que demostrar. ¿Sí? ¿Cómo lo demuestro? Bueno, a través del testimonio, cómo me ha cambiado Dios, qué ha hecho en mi vida, cómo me levanta, cómo me ha hecho esos partícipe de muchas cosas que yo no las merecía. Por ejemplo, la posición que tengo aquí en el Centro Cristiano Calacuaya, yo no creo merecerla, pero pues, me escogió. Y como el borras, ahí voy. No, sí, sabes una cosa, porque al que mucho le da, mucho también le demanda. Y tenemos que ser conscientes en eso. Entonces, ¿ya entendimos lo que es el amor? ¿Les queda claro? A mí no. 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 Entonces ya podemos empezar en la otra parte, porque si no, estamos haciendo aire. Si no comprendemos ni siquiera la parte más básica, que es Dios es amor. ¿Y por qué es amor? Ah, porque así lo dice la Biblia. No, es porque Él lo demostró desde el principio, primeramente al habernos creado. Porque en medio de millones de posibilidades, tú estás aquí. Y cuando escuchamos esas de We Are the Champions y todo lo demás, a veces tendríamos que entender el amor de Dios. Porque entre millones de posibilidades, tú fuiste escogido para estar en la tierra. Esa es mi fe. O sea, Dios sabía quién era yo antes de estar en esta tierra. Y lo vemos en el Salmo 139. ¿Correcto? Pero ¿cómo lo vamos a demostrar? ¿Cómo se los vamos a mostrar a la gente? Porque eso es así como dicen que el Evangelio es locura, ¿no? Y lo dice en la carta a los Romanos, capítulo 1. Pero bendita locura, porque es para salvación.
Si nosotros ponemos esto en el mejor contexto, fíjense bien, tenemos que adaptarlo a la cultura, y bien lo decía Armando. Oye, entonces tengo que buscar las palabras para hablarle a esa persona. Sí. ¿Qué pasa con los silentes? Pues ustedes también tienen un gran modelo a seguir ahí. Es impresionante. Para poder hablar con el silente, no solamente es saber mover las manos, es entender su condición. Y es hacerte como ponerte en los zapatos de él para que él pueda comprender, porque las palabras que yo hablo a lo mejor son incomprensibles para ellos. Ustedes tienen que adecuar el lenguaje a que sea entendido, ¿sí o no? A ver, Lucy, ven para acá. Enséñanos algo. Diles algo bonito a mis hermanos. A ver si te entienden. Lo que tú quieras bonito. Mira, diles lo que quieras, así que ellos no saben. A ver, ¿queda claro? Son letras, o sea, pero no hay un significado claro hasta que no haya una acción por parte de nosotros hacia ellos. Hasta que nosotros no llevemos algo tangible, o sea, que demuestre ese amor, ellos van a decir, es un concepto, no lo entiendo, no lo he vivido nunca, no lo conozco, ¿cómo voy a entender eso? Sí podemos comprender esa parte, ¿sí? O sea, podemos hablar hasta en el lenguaje y las palabras, pero tiene que salir de nuestro corazón eso que vamos a hablar, porque si no, no. Bueno, tiene que salir del corazón de Dios, porque también es algo importante. Ay, Pablo dice, cuando estoy con los que son débiles, comparto su debilidad. Este es en un lenguaje de la Nueva Traducción Viviente. Dice, porque quiero llevar a los débiles a Cristo. Sí, trato de encontrar algo en común con todos, haciendo todo lo posible para salvar a algunos. Qué interesante frase, ¿verdad? ¿Quieren que la vuelva a leer? Porque eso está en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 9, verso 22. Y lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, cuando estoy con los que son débiles, comparto su debilidad, porque quiero llevar a los débiles a Cristo. Sí, trato de encontrar algo en común con todos, haciendo todo lo posible para salvar a algunos. ¿Sí? 9:22 de la primera carta de Pablo a los Corintios. Ahora, fíjense bien, la obediencia de Felipe no nos queda de otra. ¿Qué dice Pablo? Si llevo el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque si lo hago de buena manera, recompensa tendré. Pero si lo hago de mala manera, la comisión me ha sido impuesta. O sea, a la buena o a la mala. Pero de que lo haces, lo haces. Dile a la persona que está junto a ti, lo voy a hacer. Ah, ¿verdad? Sí. ¿Lo vas a hacer? No, lo voy a hacer. Sí, cosa importante. No importa si quieres o no quieres, no te queda para otro lado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quieres agradar a aquel que te dio la vida, a aquel que te da la salvación, a aquel que estuvo dispuesto a dar su vida por ti y por mí. Y si no somos agradecidos, qué desgraciados somos. No tenemos gracia, claro. Cosas que tú tienes que reflexionar el día de hoy. Estamos siendo obedientes, estamos siendo empáticos, estamos siendo conscientes, porque también tenemos que ser conscientes en lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Porque si lo haces nada más por hacerlo, perdóname, estás mal, porque dice que una cosa que se hace sin convicción es pecado. Lo dice la carta a los Romanos, capítulo 14, en su último versículo. Pero si nosotros hoy, por ese, vamos a decir, convencimiento que el Espíritu Santo puso en nuestro corazón, ahora somos agradecidos,
lo vamos a hacer con el gozo más grande que pueda haber y podamos tener entre todos. Ahora, cosas que todos nosotros tenemos que tener. Fidelidad. ¿Sí? ¿A quién? ¿A quién? Sí, pero ¿sabes una cosa? Si no eres fiel con tu prójimo, tampoco lo puedes ser con Dios, porque el que no es fiel en lo poco, tampoco es en lo mucho. Y déjame decirte una cosa, todo eso es demostrativo, y por eso estoy hablando del amor, que es la demostración, ¿correcto? Entonces, voy a ser fiel con todos, porque es fácil decir con Dios, es muy sencillo, pero ¿qué? ¿No le has fallado a tus amigos? Hemos sido infieles en muchas cosas, aún con Dios, y decimos que con Dios vamos a ser fieles. No, hay que ser honestos. ¿Qué significa la honestidad? A ver, ¿los honestos se van al cielo? Porque mucha gente dice, siendo honesto soy bien malo, soy pecador, pero no hay un arrepentimiento, entonces no se van al cielo. ¿Sí? Porque mucha gente puede ser muy honesta diciendo que tienen grandes problemas y grandes dificultades y grandes problemas, pero ¿qué pasa? Si no están haciendo el cambio en su vida, no funciona. Y si tú también no estás haciendo cambios, tampoco funciona. Así es que lo que le digas a otra persona, tú mismo lo vas a tener que aplicar en tu vida. Ese es el verdadero evangelio. Porque no puedes hablar solamente palabras. Tienen que ser acciones claras y muy demostrativas del amor. Si no, estamos hablando por hablar. Ahora, ¿qué te parece si le pedimos a Dios que nos dé claridad, valentía, conocimiento, sensibilidad, fidelidad para poder predicar su palabra de la forma correcta? Es un buen tiempo para hacerlo. Padre, y te pedimos en esta hora, Señor, que así como a tus siervos que en el pasado llamaste para que ellos fueran instrumentos de bendición, tú nos des esa valentía como la que exigías de Josué, para que nosotros podamos pasar hacia la tierra prometida y llevar a esa gente también que tiene esa necesidad a ese lugar donde tú has traído esa tierra de bendición para todos y cada uno. También dándonos, Señor, esa sensibilidad para comprender sus padecimientos, sus necesidades, para poder ser empáticos con ellos y poder comprender que su situación no solamente es por razones que a lo mejor nosotros en prejuicio hemos hecho, sino que nosotros tenemos que tener el conocimiento, ese conocimiento que viene a través de tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, por lo cual también te pedimos que seamos tan obedientes que acudamos a tu llamado en el primer momento, que no dilatemos, que no procrastinemos, sino que en el momento que tú nos lo pidas, estemos con esa diligencia para poder presentar ese mensaje de amor a todas las personas, no solamente de palabra, sino con nuestro corazón y nuestra demostración de lo que tú nos has dado a nosotros, que seamos verdaderamente fieles a la obra y que prediquemos tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, les voy a pedir una tarea práctica. Todavía no termino ahorita. Apenas vamos a las 44 minutos. Me queda parte. No, cosa importante. Una tarea práctica. Vas a buscar, porque así lo dice, que él vino a buscar, ¿verdad? Y si vas a ser imitador de él, como lo fue Pablo, o sea, de ser imitador de Jesucristo, como lo fue Pablo, vamos a ver de qué cuero salen más correas. Tú tienes que predicarle a una persona, pero predicarle con esta forma que hoy lo vimos. No solamente las palabras, sino demostrándole el amor de Dios. Y le vas a pedir al Espíritu Santo que te guíe en la forma, porque Él te va a dar una estrategia que a lo mejor no comprendes. Porque así se la dio a Felipe. Felipe lo llamó y le dijo, acércate a ese coche. Sí, así. Y luego le dijo, pues ahora le vas. ¿Y qué hizo Felipe? Se aplicó. Espero que tú te apliques igual. Y hoy vas a llevar ese mensaje de amor. Vas a tratar de explicarles, a lo mejor no con palabras,
sino de la forma entendible lo que es verdaderamente el amor. Porque tú ya conoces la definición, porque estás listo para llevar un mensaje de bendición a su vida. Pero también quiero ver una cosa importante en este momento, el verdadero mensaje del evangelio bíblico. ¿Sí? Fíjense, el evangelio en su esencia más pura es la buena noticia de salvación que Dios ofrece a toda la humanidad por medio de Jesucristo. Este mensaje es central en la Biblia y se resume en 4 elementos clave. ¿Ah? Voy a tener un problema. Bueno, ni modo. En esta tecnología no vamos a ver lo que está atrás de las fotos, pero aquí se los dicto. Fíjense bien. Primero, punto número 1, el Señor, o sea, Dios y Creador Dios es santo. ¿Sí? Él es santo y es creador al mismo tiempo. Ahora, lo vamos a ver en Isaías capítulo 6, Isaías capítulo 6, verso 3 y Génesis capítulo 1, verso 1. Empezamos por el libro del Génesis, por ser creador, ¿sale? Isaías 6, 3. Pero vamos a ver primero Génesis capítulo 1, verso 1. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces Dios es creador, ¿correcto? Así como creó los cielos y la tierra, te creó a ti. Es tu creador. A ver, repítelo, es tu creador. Es una forma para poderlos llevar a entender que Dios nos creó a todos. Así como creó el mundo, también te creó a ti en lo particular, escogió y te dio vida en medio de miles o millones de posibilidades. Pero fíjense bien, el capítulo 6, verso 3 de Isaías dice, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, Dios es. ¿Qué significa santo? Porque también hablamos en términos que no son comprensibles. ¿Cómo se lo explicarías a una persona para que entendiera lo que es la santidad o lo que es ser santo? En un lenguaje entendible para personas que no están en la iglesia. Apartado de la maldad, así de sencillo. Una persona que está apartada de la maldad es una persona que está en santidad o que es santo, ¿sí? Fíjense bien, con poquitas palabras se puede explicar un concepto que puede ser mal entendido o inentendible para muchos. Tenemos que empezar a aprender a hablar como lo hacía el apóstol Pablo, ¿correcto? Para que la gente lo entienda, porque si yo lo leo así, la gente no va a entender ni jota. ¿Y de qué sirvió todo el desgaste de palabras? No podemos entenderlo. Entonces, santo es apartado del mal. ¿O Dios está haciendo cosas malas? ¿Qué comunión tiene Belial con Jesús? Ok, entonces, ¿sí? ¿Ya viste cómo está apartado de lo malo? O sea, es una definición que podemos comprender todos y que la gente la puede entender, porque esto se lo dices así, se lo zorrajas, como está escrito en la Biblia, no van a entender nada y no va a servir de nada. Tienes que hacerlo en un lenguaje que ellos lo entiendan, ¿sí? Aterrizarlo en pocas palabras. Ahora, hay una cosa importante, Dios creó al ser humano para vivir en comunión, así se lo podemos explicar, mira, Dios creó al ser humano para vivir en comunión con él, pero también estableció un estándar de vida que fueran santos. Y santo significa estar apartado del mal, de lo que es malo, que no te conviene ni tampoco te edifica. Y fíjate bien, debido a su carácter perfecto como creador, es soberano, es el dueño de todo y merece nuestra obediencia y nuestra adoración. Es un poquito, pero fíjate bien,
Punto número 2. El hombre es pecador. No le vayas a decir como le dijo Juan el Bautista a Herodes, ¡adúltero! ¿Por qué? Porque estás lastimándolo. Porque estás llevándolo a un momento en donde su debilidad va a reaccionar de una forma que a lo mejor va a cerrar todos sus oídos a escucharte. Cuando nosotros decimos el hombre es imperfecto, ¿sí? Comete errores, hace agravios, es una palabra menos dura, pero que tiene el mismo significado. La imperfección del hombre nos lleva a cometer delitos, ¿sí? Nos lleva a hacer actos abominables. Y entonces podemos llevarlos más a un lenguaje que tenga más propiedades, aunque te voy a decir una cosa, después tienes que puntualizar la verdad y todo el peso del rigor de lo que es la ira de Dios por el pecado del hombre. Pero en una primera instancia tienes que ser, vamos a decir, práctico, comprensivo. No lo vas a excusar de sus delitos o transgresiones, no. Pero sí vas a ayudarlo a entender claramente el mensaje sin lastimar, porque tiene que ser con amor. No puedes llegar a rajatabla a ese tipo de gente. Bueno, hay otro tipo de gente que sí. En la cárcel no les puedes hablar de otra manera. Es más, ustedes en Libre de Adicciones se avienta con todo Mario, ¿o no? ¿Sí? Porque es un tipo de gente, pero no toda la gente es exactamente igual. Tenemos que acomodar las cosas a la cultura, a la forma, al momento educativo, así. A los médicos también les vas a hablar de una forma diferente. Ahora, fíjense bien, cita bíblica, Romanos capítulo 3, verso 23. Romanos capítulo 3, verso 23. Dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Eso lo dice la Nueva Traducción Viviente. ¿Cómo lo dice la Reina Valera 60? Pues por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Pero si te fijas, son dos lenguajes dentro del mismo contexto y dices, espérate, ¿con cuál puedo explicarlo mejor? Hay una versión de la Biblia que me gusta mucho, que se llama la versión del lenguaje sencillo, ¿sí? Hay versión católica y versión cristiana, ¿sí? Cualquiera de las dos versiones es exactamente lo mismo y es igual, es la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Tratar de hablar un lenguaje entendible, porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Lo entendemos nosotros, ¿sí? Como cristianos, pero allá afuera casi la mayoría de la gente no lo va a entender. Le va a sonar raro. Y por lo tanto tenemos que acomodar eso a un lenguaje. Fíjense bien, el pecado, como lo podemos explicar, el pecado nos separa de Dios desde Adán y Eva. Toda la humanidad han rechazado voluntariamente a Dios, trayendo como consecuencia la muerte espiritual y eterna por medio de la desobediencia. ¿Sí? Porque también el pecado, la gente no lo entiende. La palabra pecado para ellos es una cosa mística, una cosa religiosa, una cosa así como de coacción, ¿sí? Pero no entienden que el pecado es la desobediencia del hombre. Y entonces tengo que manejar esos conceptos para que puedan ser entendibles. Si no, estamos solamente diciendo cosas que no entiende la gente. Y les puedes hablar 1000 horas y no van a entender ni jota. Tenemos que aterrizarlo. Estoy hablando de un evangelismo cara a cara en este momento, ¿sí? Porque en un evangelismo grupal, que es un grupo heterogéneo, tienes que ver qué mensaje vas a lanzar y cómo Dios va a poder actuar en ese momento. Pero ahorita estamos hablando un cara a cara, ¿correcto? Conozco más o menos la situación de la persona, sé que estoy atacando, contra qué estoy luchando, ¿sí? Nosotros mismos no podemos salvarnos ni restaurar nuestra relación con Él
si no es a través de Jesucristo. Es el único camino, es la única verdad y es la única vida, ¿correcto? Y nadie llega al Padre si no es a través de Él. Si nosotros entendemos esa parte, vamos a comprender que tenemos que mostrarles el camino. O sea, vamos a ir encaminándolos a que ellos se puedan acercar primeramente a Jesús. ¿Por qué? 3, Jesús es el Salvador. ¿Sí? Capítulo 3, versos 16 y 17 del Evangelio según Juan. Ya lo vimos en algún momento, pero ahorita lo vamos a ver. Dice, capítulo 3, versos 16 y 17, dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Ok. ¿Cómo explicarías esto? Esta cita bíblica, que es, bueno, son dos versículos, que fuera entendible, porque sí, nosotros la entendemos, ya la entendiste, o sea, es eso, pero la otra persona, a lo mejor para eso es una locura. ¿Vida eterna? Pues si yo voy a resucitar en otro ser humano o en otro animal, si voy a poder reencarnarme, o sea, hay muchas ideas en el mundo. Imagínate que tú le estás hablando de esto, es como cuando Pablo estaba en el Areópago y habló de la resurrección de los muertos y le dijeron a aquellos hombres, no hombre, después hablamos de eso. Y se fueron. Dice que muchos creyeron en ese día, pero otros no creyeron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no entendieron esa verdad. Entonces, ¿qué pasa? De tal manera amó Dios al mundo. Entonces, yo lo que hago es explicarles que en el Antiguo Testamento Dios les había dado mensaje por el Espíritu de dar la vida de un animalito y esa sangre pagaba por sus pecados. Pero ahí viene un error, porque tú te estás yendo, sí, al contexto bíblico está bien, pero te voy a decir una cosa, no lo van a poder comprender también. Sí, fíjate bien, llévalos al terreno de lo práctico, de lo humano. Tú te robaste un pollo y te llevaron ante el Ministerio Público. Hay alguien que te acusó, ¿sí? El dueño del pollo. Sí, el dueño del pollo vino y dijo, se robó mi pollo, ¿sí? ¿De qué manera podrías salir libre sin ir a la cárcel? No, espérate. Estamos hablando de que la gente pueda entender. Es que tú lo entiendes por ser cristiana, pero la gente del mundo, o sea, mucha gente no va a entender por qué. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el juez? El juez va a decir que pague lo que se robó, ¿sí? Eso es lo que va a decir el juez. Y el dueño dice que me pague. ¿Y cómo quedas libre de eso? Porque la mayoría son católicos. A ver, no estoy hablando ahorita de católicos. Peor tantito. Ellos tienen Biblia, pero nunca la han leído. Yo fui católico durante mucho tiempo. Ok, sí, ese es un contexto bíblico, pero tenemos que meterlo a la parte práctica de la razón humana. Fíjate bien, lo estoy llevando a la razón del hombre, no a la razón de una persona que conoce la lectura bíblica o que esto, ¿sí? Sí, ya tiene que pagar por el pollo y llega de repente un abogado. El abogado dice, voy a dar la fianza para que salga libre este hombre y paga el delito ante el juez para que sea resarcido el que fue robado y entonces sales libre. Tú no pagaste nada, otra persona lo pagó por ti. Eso es lo que hizo Jesús, ¿sí? Con esos conceptos podemos llevar a la gente y no porque sean, híjole, perdón por las palabras que voy a usar, tonto, tarado, burro, no, simplemente porque el concepto no lo entienden. No es comprensible para él. Y por eso decían que el evangelio es locura. ¿Sí? Por eso. Tú lo entiendes porque tú estás en Cristo. Porque el Espíritu Santo te revela a ti. Pero tu lenguaje, cuando tú lo hablas allá,
Ellos no tienen el Espíritu Santo, no tienen revelación. Tenemos que ponerlo en una forma que lo puedan entender claramente. De eso se trata la redención, exactamente. Pero para que lo entienda la gente, se lo tienes que poner con palitos y con bolitas. No es lo mismo hablar en una iglesia que hablar fuera de la iglesia. Y sobre todo en esos contextos donde, uno, la pobreza. Ay, ¿me vas a decir riquezas en gloria? ¿Dónde están? Si yo no he podido comer en una semana. Y te confrontan con esa verdad. Entonces tú tienes que empezar a explicarlo de una forma diferente. Aún las personas que recogen la basura, ellos tienen una forma de pensar bien diferente a nosotros. Porque encuentran en la basura los tesoros escondidos. Y entonces empiezan a, no, la basura es dinero. Déjenme decirles, en Santa Fe, una de las matriarcas de Santa Fe, del basurero que se quemó hace muchos años, cuando falleció, vivía en la miseria. ¿Y sabes qué encontraron debajo del colchón de su cama? Millones de pesos. Y nunca los supo gastar. Y vivió en la miseria, así le gustaba vivir. Tenía millones de pesos. Fue un caso impresionante. ¿De qué le sirvió guardar todo eso? Porque no manejaban conceptos. Porque teníamos que llevarlos a la verdad para que puedan vivir. Dice el Señor, yo he venido a que tengan vida y vida en abundancia. Ella no tenía la abundancia que nos ofrece el Señor. Aunque tenía los medios, nunca los supo usar. Aquí un tiempo me quedó una pregunta, ¿no? Y eso, si es el lectura, yo tengo Biblia, pues me sabe comprar una Biblia de gracia, si lectura, pero si nunca meto la Biblia ni la conozco. O sea que nosotros aquí invertir un poco. Exactamente, la demostración, es lo que estoy hablando, demostración. Ahora, vas a comprar una Biblia, le compras una Valera 60 y no le va a entender mi papá. ¿Sí? Es un lenguaje que no se entiende. A mí me gusta mucho, es muy poético, me gusta mucho la Valera 60 porque la entiendo, pero ellos no la van a entender porque manejan palabras en castellano antiguo que están en desuso, ya no son del uso común. Sí, claro. Yo usaba la latinoamericana, que es con la que hice mi primera comunión, para poderla entender. ¿Sí? Correcto. Bueno, vamos adelante. Paso número 4. La respuesta humana, el arrepentimiento y la fe. No, vimos el 3 ya. Acuérdate que el 3 es Jesús es el Salvador. La respuesta humana, el arrepentimiento y fe. Bien, Marcos capítulo 1, verso 15. Marcos capítulo 1, verso 15. ¿Sí? Arrepentimiento y fe. Fíjense bien, el tiempo prometido por Dios ha llegado, anunciaba. El reino de Dios está cerca, arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. El tiempo ha llegado. ¿Qué tiempo? ¿De qué estás hablando? ¿Sí? Tú como cristiano lo sabes porque sabes las profecías. Vino el tiempo en que se había profetizado en Isaías y que llegó el nacimiento en Mateo y ahí está. Pero la gente no entiende eso. La gente dice, pues, ¿qué tiempo? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo se lo tienes que explicar? Ok. Alguien tenía que pagar por tu deuda, por lo que estábamos hablando del pollo, ¿sí? Y llegó ese día. Hoy tú puedes salir libre. Pero, si no te arrepientes de lo que hiciste, de haber robado el pollo, y lo vuelves a hacer, vas a volver a ir a la cárcel y vas a seguir exactamente lo mismo. Necesitas reconsiderar lo que hiciste
Darte cuenta que cometiste un delito que te trae un castigo, pero que alguien te está perdonando. ¿Sí? Y por lo tanto, ¿qué tienes que hacer tú? Primeramente pedir perdón, ¿no? Después, cambiar, sí, no, sí. Ya pediste perdón porque reconociste que habías hecho una falta. Y lo siguiente es no volverlo a hacer. ¿Qué le dice Jesús a aquella mujer encontrada en pleno acto de adulterio? Estaba haciendo un pecado. Vete y no peques más. Exactamente es el contexto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Tienen que comprender eso. ¿Sí? Esa es la respuesta humana al entender que ya ha sido perdonado o que puede ser perdonado a través de. Pero tenemos que ponerlo en un plano entendible, si no, no vamos a poder hacerlo. Ahora, el Evangelio exige una respuesta personal, arrepentirse, dar la espalda al pecado y creer en Jesús como Salvador y Señor, porque vimos los puntos pasados. Dios es creador, es Salvador, es Santo y es nuestro dueño, si nos creó. Es nuestro Señor, ¿correcto? Ahora, el resultado del Evangelio, la salvación y una nueva vida. Cita bíblica, segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, verso 17. Fíjense bien lo que dice la cita bíblica. Esto significa que todo pertenece a Cristo. Se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una vida ha comenzado. El mismo Nicodemo, un hombre sabio, un hombre estudioso de la palabra, le vino y le dijo en la noche, escondidas al Señor, al maestro, ¿cómo está eso de que tengo que nacer de nuevo? ¿Cómo está eso? Yo ya no puedo regresar al vientre de mi madre. O sea, incomprendible para él. Una persona estudiosa de la ley. Una persona que, vaya a decir, tenía cultura, tenía educación y no entendía. ¿Ven cómo necesariamente necesitamos aplicar este concepto? Fíjate bien. ¿Cómo lo puedo explicar en una forma? Y voy a ir al pollo de nuevo. Sí. La persona que robó el pollo ya salió libre porque ya pidió perdón, ya tuvo ese momento de libertad, ya tomó aire y dijo, ¡ay, de la que me salvé! ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Nacer de nuevo. Es tan sencillo como es esto. Borrón y cuenta nueva. Lo pasado, ya ha pasado. Ahora tú tienes que caminar diferente. A partir de este momento, tu vida tiene que marcarse porque tú comprendiste que habías hecho algo malo y entonces ya no lo vas a volver a hacer. Se lo dice Jesús a la mujer que fue perdonada. Ni yo te condeno, le dijo el Señor. Vete y no peques más. ¿Qué es esto? Resumidas cuentas y así, sencillito, porque déjenme decirles que van a hacer muchos trabajos sobre esto. La próxima semana, hoy vamos a tener una práctica en la segunda parte de esta clase, sencillita, muy sencillita, ¿sí? Pero tenemos que aprendérnoslo para que lo sepamos manejar. ¿Qué es esto de lo que acabo de hablar? Perteneces a Cristo, ok. Antes le perteneces a Satanás, ¿no? Antes hacías lo malo, ahora vas a hacer lo bueno. Entonces imagínate, y Pablo dice, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está por delante. ¿Para qué? Para tomar el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, ¿correcto? Cosa importante. Si yo no olvido mi pasado me va a estar condenando y voy a estar pensando, es que yo era bien malo, es que yo hice esto, es que yo hice aquello otro. O sea, no estás creyendo por fe en la misericordia de Dios que te perdona de una vez y para siempre si tú no lo vuelves a hacer. Entonces tienen que ellos comprender
que ya no tienen que estar sufriendo por lo que hicieron antes cuando ya fueron perdonados, sino que ahora son libres para poder vivir una nueva vida, libre de todo, vamos a decir, toda condenación de Satanás, porque por eso en la cruz del Calvario fueron clavadas las actas de los decretos que pesaban en contra de nosotros. ¿Sí? Así de sencillo. Y la gente no cree que han sido perdonadas, porque siguen, híjole, es que no. Es que, ¿quién me podrá perdonar? No creo que Dios me haya perdonado. Pues entonces, ¿en qué Dios crees? ¿Un Dios de mentiras o un Dios de amor? Fíjate bien lo que dice la palabra. Dice, por amor de mí mismo, ¿sí? Nada más que dije la última parte, ahorita voy a decir la primera parte, dice, de tus transgresiones y de todas tus malas cosas, no me acordaré más, dice Dios, por amor de mí mismo. Fíjate bien cómo lo dice Dios. Él no se acuerda de lo malo que hiciste, por amor a Él. Él no quiere traer a su memoria el pasado. A Dios no le interesa tu pasado, igual que se lo tenemos que explicar a las personas. Les interesa su presente y les interesa su futuro, porque su futuro es eterno. Si podemos entrar en esa relación de ideas, el evangelio va a ser más fácil de poderlo llevar. Pero tenemos que llevar el verdadero evangelio, no venderles cosas de que te vas a hacer rico en 3 días. Y si tú ahorita confiesas a Jesús como tu Señor y Salvador, en ese momento se acabaron tus problemas. Por favor. ¿Qué dice la palabra? Vamos a llevarlos a la verdad. En el mundo van a tener aflicción. Estás ofreciendo algo que no ofrece Dios. Dios ofrece un tiempo de dificultades. ¿Para qué? Para que seas más que vencedor en Él. Para que demuestres que cada día tú puedes vencer lo malo. Tú puedes salir vencedor en Jesucristo porque te guía su Espíritu Santo a toda verdad. Y eso es lo que tiene que entender la gente. Pero no, la gente dice, no, es que ya no quiero vivir una vida así, quién sabe qué. No, no la vas a vivir así porque ahora vas a entender, tienes un perdón, pero dificultades vas a tener siempre. Pero ahora alguien te va a ayudar a salir adelante. No te va a sacar adelante, ni va a hacer que tú no tengas que hacer nada, no. Te va a ayudar a que tú puedas resolver los problemas. Y fíjate bien, la Biblia es bien clara, dice, al que debe, págale. ¿Sí? ¿Sí? O sea, paga todo lo que debes, ¿correcto? No te dice, yo voy a pagar por ti, no. Tienes que resarcir el daño, ¿sí? Pero te va a dar la forma en cómo puedas hacerlo. ¿Mediante qué? Un trabajo. Siempre hay formas de Dios que te va a dar lo que tú necesitas para poder dar testimonio de su grandeza y de su poder. ¿O no? ¿Qué es lo que tenemos que enseñar? Los 5 puntos que vimos ahorita. 1. Dios es santo y creador. 2. El hombre es pecador. 3. 4. Necesito arrepentirme. La respuesta mía hacia Dios, arrepentimiento y conversión. Y la última, enseñarles que Dios mande, ¿qué? Un cambio, o sea, una nueva vida, un nuevo ser. ¿Sí? O sea, mostrarle a la gente que tienen que aceptar que pueden empezar de nuevo. Que hay un borrón y cuenta nueva delante del libro de la vida con Dios. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Pero de cuál? Ah, ahí está. Ella sí lo dio. Yo me lo sé de memoria, pero no sé dónde. Ah, no. Isaías 45, para los que quieran el texto, de que Dios, por amor a sí mismo, no se acuerda de nuestras transgresiones ni de nuestros pecados. 45, ¿qué es? 25 y 26. 43, ¿verdad? Ah, 43. ¿Sí?
A ver. Yo creo que en 5 minutos, la forma que el Señor fue permitido es que sí tienes que invertir tiempo, que la persona tiene que entender lo que estás haciendo. Tú le guardas 5 minutos, 3 minutos y lo demás. Y después no vas a usar. Sí. Necesitamos de mi experiencia personal es que Ok. Qué bueno que tocas ese punto, Lania, Lania, por dos razones. Sí lo voy a tocar y es cierto. Yo he traído ayer, cometido el grave error de tratar de traer cosas fáciles a la iglesia y Dios no quiere que hagamos cosas fáciles. Son cosas sobrenaturales. Y las cosas sobrenaturales tienen que ser entendidas. Cuando yo traje el proyecto de mi testimonio en 1 minuto, se oye bonito, se oye atractivo, tiene los elementos que se necesitan, pero en 1 minuto no se lleva el evangelio. Tiene que haber una relación. Jesús se relacionaba con sus discípulos y tardó 3 años y todavía seguían cometiendo errores. ¿Correcto? Entonces, déjame decirte algo. Si lo queremos express, es porque tenemos una mente de microondas. La mente de microondas me dice que todo lo puedo hacer rápido, fácil, barato y si se puede, sin costo. ¿Sí? Porque sí, a veces no queremos que nos cueste nada, o sea, no queremos invertirle nada. No, esa mente de microondas nos está afectando en este tiempo de la iglesia. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo realmente la obra del evangelio. Tenemos que ser verdaderos evangelistas. Una persona que tú te encuentres en la calle, ¿le puedes compartir de la palabra de Dios? Sí. ¿Puedes hablar del amor de Dios? Sí. Pero dedícale tiempo. Porque también necesitas escucharlos a ellos. Porque no vas a poder entender su problemática solamente zorrajándole. ¿Y de qué sirvió? De nada. Y a veces la gente te va a decir que sí, nada más para que ya le cortes, porque es como el chiste que contó el otro día el pastor, ¿no? Del vendedor de Biblias más grande del mundo, que llegaron dentro de la gran convención de vendedores de Biblias y llega uno y empezaba a es que yo sí. Y era el vendedor más grande del mundo de Biblias. Y entonces le hacen una entrevista, oiga, pero ¿cómo usted puede vender tantas Biblias a diferencia de sus compañeros? Yo les digo a la gente cuando voy a vender, me compra una Biblia o se la explico. ¿Qué la compro, mijo? Sí. Tenemos que entender una cosa, ¿sí? Tenemos no que querer hacer las cosas rápidas. Va a haber gente más fácil que otras, sí. No todos van a responder de la misma manera, pero no creamos que podemos hacerlo en 1 minuto, en 5 minutos, en 2 horas. A veces hay que tener varias visitas y hay que generar una amistad, una relación para poder llevar verdaderamente el evangelio. Pero ese es sobre discipulado. Dijiste una palabra adecuada, proceso. ¿Sí? O sea, no existe lo instantáneo. Bueno, sí existe, pero no en el evangelio. ¿Correcto? Porque sí hay cosas instantáneas, como el café. Ese es discipulado. Ahorita vamos a entrar solamente a lo que es predicación y tratar de llevar el evangelio como Dios manda, no como lo dicen los otros. Vamos a tomarnos 5 minutos, bueno, 10 minutitos para el cafecito, si ya tienen cafecito allí, y regresamos también allá en casita, los que están en línea, 10 minutitos, exactamente a las 3:30 regresamos. Muchas gracias.
Ok, regresamos allá en casita, todos los que están ahora sí que en el Google Meet. Regresamos. Cosa importante, regreso al último versículo, ¿sí? El último versículo fue segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, verso 17, que dice lo siguiente. Estoy en la nueva versión, nueva traducción viviente. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La antigua vida ha pasado, una vida nueva ha comenzado. Miren, aquellos que reciben el Evangelio son transformados o tienen que ser transformados. ¿Para qué? Para que por el Espíritu Santo sean adoptados como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque al que lo recibe, al que confiesa su nombre, le es dada la potestad de ser llamado hijo de Dios. Si nosotros en este momento tenemos realmente la capacidad de entender lo que es nacer de nuevo, también tú tienes que nacer de nuevo. No puedes ser la misma persona del pasado. Tienes que ser una persona a imagen y semejanza de tu Señor. Y bueno, el resumen del Evangelio es este. El Evangelio es la buena noticia de que Dios, por gracia y amor, ofrece salvación gratuita por medio de Jesucristo. Esta salvación no depende de nuestras obras, fíjense bien, no depende de nuestras obras, sino de confiar plenamente en el sacrificio en la cruz del Calvario de Jesús. ¿Qué tenemos que tener como un desafío práctico para cada uno de nosotros? Primeramente, reflexionar diario en esa cruz. Dice y está escrito en la palabra, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. Va. Morir a nosotros mismos es el principal objetivo, ¿sí? ¿Correcto? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es lo que tendríamos que decir todos y cada uno de nosotros para poder llevar el Evangelio, pero primeramente en nosotros, ¿sí? Diría Mahatma Gandhi, ya lo dije la vez pasada, sé el cambio que quieras ver en el mundo. ¿Que Mahatma Gandhi no era cristiano? Pues no. ¿Que era indio? Sí era indio. Y era hinduista también, ¿sí? Indio por haber nacido en la India y hinduista porque era de la religión hindú, ¿sí? Cosa importante, si nosotros queremos ver un cambio realmente en el mundo, tenemos que ser los verdaderos cristianos que Dios quiere que seamos, ¿sí? Y por eso tenemos que nacer de nuevo. Porque a veces venimos arrastrando muchas cosas hasta este momento. Y hoy tenemos que volver a reflexionar. ¿Qué tanto estoy muriendo a mí mismo? ¿Qué tanto he dejado de ser el yo antiguo para convertirme en el yo que quiere Dios de mí? Segundo, y cosa importantísima, si nosotros queremos llevar un buen mensaje, lo tenemos que vivir. Si no vives plenamente tu salvación, tu arrepentimiento, entonces vas a volver a repetir la misma historia. Dice que el pueblo que no recuerda su historia está condenado a repetirla, a repetirla, a repetirla. Si nosotros en este momento tomamos en consideración que somos imperfectos, yo no siento que nadie aquí sea perfecto, es más, lo dice la palabra, no hay un solo justo, solo Dios, solo Jesús, ¿sí? Pero te voy a decir una cosa, estamos caminando hacia el perfeccionamiento y estamos caminando hacia la plenitud en Cristo. Y si caminamos, cada paso significa un avance. En los japoneses hay una filosofía que se llama el Kaizen, no sé si han oído hablar de él. La filosofía del Kaizen se usó mucho para poder levantar a Japón después de la Segunda Guerra Mundial, en el momento de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, y fue una mejora continua. Esa es la regla, una mejora continua. Un
1% diario hace una gran diferencia. O sea, una transformación de un día para otro, déjame decirte, es muy, muy, muy imposible. ¿Sí? Pero si tú vas mejorando día con día, eso nos va a llevar a una vida en excelencia. Y eso es lo que tenemos que hacer en Cristo Jesús. A lo mejor son filosofías que se tomaron en el mundo, pero eso tiene un resultado tan palpable como hoy vemos a un Japón que se levantó de las cenizas y vemos a empresas como Toyota que han impactado el mundo. Si ellos que son seres humanos comunes y corrientes y no tienen a Dios, lo pueden hacer, imagínate nosotros que tenemos a Dios lo que no podríamos hacer. ¿Qué nos falta? Creer. Simplemente. Creer que somos hijos de Dios, tomar nuestra identidad, nuestra pertenencia y nuestra convicción para que el destino sea eterno. Pero si yo no me considero un cristiano, y mucho menos un buen cristiano, ¿cómo puedo hacer que la gente cambie? ¿Cómo puedo cambiar al mundo? ¿Cómo? ¿Se puede? El cambio empieza por ti mismo. Esa es la más importante de la esencia de la predicación. Que Dios esté contigo y tú sientas que estás con Él. Que tú puedas sentir cómo el Espíritu Santo te está hablando, te está guiando. Que tú puedas creer que la unción de Dios está sobre ti. Y que todas las señales que siguen a los que creen, también están contigo. Pero ¿qué pasa? Nos da miedo orar. Nos da miedo abrir la boca para predicar. ¿Sabes una cosa? Déjaselo al Espíritu Santo porque Él te va a recordar todas las cosas que te tienes que acordar para que hables en el momento que tengas que hablar. Pero aprovecha la oportunidad, porque a veces estamos, lo digo, no lo digo, lo digo, no lo digo, no. ¿Y qué tal si? ¿Qué estás tanto pensando? Mejor aviéntate. Y si te dicen que no, pues ya fue un no, pero sabrán que hubo un profeta entre ellos. Así de sencillo. El chiste es que son oportunidades que hemos dejado pasar muchas veces y no podemos seguirlas dejando pasando. Si tú en este momento reflexionas en fíjate bien, ya no vamos a hablar en la conversión de otros, sino en tu propia conversión, eso te va a dar mayor objetividad para poder decir, soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios, y mi razón de ser en esta vida es establecer el reino de Dios en esta tierra. ¿Sí? ¿Qué pasa? Sí. Y con esto voy a terminar esta participación. El Evangelio no son solo palabras, son acciones, demostraciones y sobre todo convicciones. Si tú crees en una cosa, puedes hacer que los demás crean en esa cosa. Pero si tú no lo crees, es imposible que los demás crean. Entonces se trata de tu convicción. Porque lo que tú creas es lo que lo va a hacer posible. Si tú no tienes esa capacidad de sentirte seguro, empiezas a dialogar con Dios. Y entonces viene un momento como el que le sucedió a Pablo. Pablo no fue instruido por los discípulos de Jesús. Pablo solamente en el momento que lo corretearon y luego ya se salió de ahí de la ciudad corriendo, ¿sí? Cuando se convirtió de Damasco, ¿sí? Y de repente nadie lo quería recibir porque pues ese era Pablo, el que mataba, Saulo, el que mataba a los cristianos, ¿sí? Se fue 3 años al desierto. Y en el desierto fue instruido por el Espíritu Santo, dice la palabra. A veces nos hace falta ese desierto. A veces nos falta esa intimidad en donde nadie nos estorbe, que tampoco nos contamine, nos contagie, para poder llegar a la verdad. Y entonces, como lo decía, quien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo.
Tome su cruz de cada día. ¿Qué es tomar la cruz de cada día? Imagínate que en esa cruz quedan clavados los pecados de toda la humanidad. Pero los personales, ya de allá para acá, los voy a clavar yo, porque el Espíritu de Dios está en mí. Y entonces yo me voy a dar cuenta de qué cosas hice mal. Y si tú te vas al libro de Génesis, el principio, ahí vemos la pauta. Dios cada día analizaba y calificaba lo que había hecho. Dice que hizo una cosa en el primer día y al final del día dijo, es bueno. El segundo día creó otras cosas, separó las aguas de la tierra y todo esto y vio que era bueno. Y el tercer día hizo otra cosa, y el cuarto día hizo otra cosa, el quinto día hizo otra cosa, el sexto día hizo al ser humano, la creación divina, y dijo, Dios, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, y entonces descansó. Así es que si tú quieres descansar, primeramente analiza cómo está, y deja en esa cruz todo lo que está mal. Déjalo, lo que te estorba, lo que no te ayuda, déjalo en la cruz. Y entonces ve tras él. Y ahí vas a ver la diferencia. Pero a veces necesitamos pasar ese desierto. Sí, dice que se fue al desierto de Damasco. Bueno, se fue a la ciudad de Damasco porque le mandó el Señor que se fuera a una calle en donde iba a estar en la casa de Ananías. Allí lo iba a cuidar, ¿correcto? Bueno, no, en la casa de... Y luego llegó Ananías a orar por él. Ahora, una cosa importante, después de eso todavía hizo algo con los discípulos. ¿Sí? Pero después se fue solito y se pierde durante 3 años. Y allí estaba 3 años en el desierto. Yo no sé qué tanto tarde tu desierto, pero es necesario que vayamos al desierto. Porque eso nos va a ayudar mucho a ser verdaderos predicadores de la palabra y siervos y discípulos de Jesucristo. La tarea, ya les dije cuál es la primera tarea. ¿Ok? ¿Y esta segunda tarea cuál es? Vamos a hacer una introspección, vamos a meternos con Dios para que eso que vas a hacer en la semana pueda funcionar, si no, no va a funcionar. Porque se te tiene que notar. Porque es fácil decirle a otra persona que tiene que morir a sí mismo. Es fácil decirle a la otra persona, haz esto. ¿Y qué pasa con nosotros? Aquí es donde se ven de qué cuero salen más correas. Quiénes son de verdad y quiénes solamente están, solo así que existiendo en el mundo evangelístico. Pero yo siento que podemos hacer el cambio. ¿Mm? La primera tarea, predicarle a una persona. Y la segunda tarea, pues, métetelo tú solito. Para ver si es cierto. Sí, porque sí, o sea, no mires la paja del ojo de tu vecino, ve más bien la bigota que está en el tuyo propio, ¿correcto? La próxima semana quiero que vengan preparados, apunten esto. Hay un software que vamos a utilizar y ese software, todos tienen sus teléfonos inteligentes, ¿verdad? ¿Dícese? Ok. Ah, porque hay premio, para aquella persona que venga con chilo y todo esto. Le voy a regalar un control como este, como el que yo traigo, nada más que en blanco. ¿Sí? ¿Para qué? Para que aprendan a hacer lo que es la oratoria. Aquí yo tengo un control, es más, puedo incrementar el tamaño de la letra, la puedo bajar, puedo hacer que se vaya de párrafo por párrafo, hacia atrás, hacia adelante, ¿sí? Puedo regresar, puedo subir, y lo voy viendo a la medida que yo la quiera ver. A esto se le llama teleprompter, ¿correcto? Y con esto es mucho más fácil la lectura. Y además esto nos ayuda a practicar nuestra lectura. ¿Sabían que muchos de los que estamos aquí no sabemos leer?
porque no entendemos, y se los di para que lo estudiaran y espero que lo hayan hecho, las hojitas de las reglas gramaticales, en donde lo que significa una coma, un punto y coma, los símbolos de admiración, sí, pero ahí está bien. Ay, pero hay que practicarlos, ¿sí? Todo esto precisamente es para que podamos tener una buena dicción, podamos tener una forma más práctica de hablar sin perdernos, y esto es un teleprompter. Este es un control remoto. Sí, porque está remoto. Sí, es un control para manejar el teleprompter. ¿Mande? Pues a la próxima clase te la voy a tener que dar. ¿Sí? Otra cosa importante. Hoy vimos parte de lo que es las 4 verdades, que realmente son 5, porque ya vimos. ¿Qué es esto? Léanlo, apréndanselo y traten de ponerlo en palabras entendibles, porque si no, ¿mande? Como las vírgenes, te quedaste afuera. Ah, no. No, vamos ¿me ayudas a repartirlas, por favor, Samuelito? Sí. La puntuación. La próxima semana les traigo hojas de lo que es la parte gramatical. ¿Mandé? Con su discurso. ¿Sí? ¿Mandé? Ah, no, pero no es para mañana, no es para la siguiente clase. Eso, vamos a poner las reglas del juego. Exactamente. Mientras tanto vamos a usar los 2 que yo tengo para que podamos hacerlo en las tabletas, porque vamos a estar practicando, no crean que van a estar ahí sentaditos. Hasta ahorita, y por eso me tuve que aventar muchas horas de pura teoría, pero va a empezar lo bueno la próxima semana. Empieza la práctica, empieza la lectura, empieza la forma y el fondo. Vamos a ver las técnicas de oratoria dentro de la predicación, ¿correcto? Por ejemplo, cómo matizar, qué significa hacer una pausa, qué significa el poder levantar la voz y cuándo levantarla. Es más, me acuerdo del hermano Gonzalo y sobre todo de un predicador que se llamaba Roger Bulcock, allá en Monterrey. Él era, fue el fundador de Castillo del Rey. Y déjame decirte, en sus apuntes, imagínate que tenían un apunte todavía escrito, ¿sí? Al final del renglón veías unos simbolitos, o a la mitad del renglón. Para él significaba levantar la voz, bajar la voz, hacer una pausa. O sea, tenía señalado dentro de su bosquejo todo lo que iba haciendo. Y el hermano Gonzalo era tan meticuloso que un mensaje que dio del mensaje de la cruz 5 años antes, cuando estábamos en la radio, volvió a repetir ese mensaje porque no lo había dado en la radio. Y yo tenía grabado, todavía eran casetes, el cassette del mensaje de la cruz en Calacuaya y en la radio. ¡Oh, qué sorpresa! Lo hizo idéntico 5 años después y no se escuchaba leído. No se le escuchaba que estuviera leyendo. Se le escuchaba que estaba hablando suelto, o sea, bastante fluido, bastante bonito, y con sus pausas y con todo eso. Eso es lo que tenemos que aprender. Porque también, déjenme decirles una cosa, no solamente es hablar, es hacer sentir en la forma de hablar lo que estamos transmitiendo. Y entonces vamos a transmitir poder, vamos a transmitir vida, vamos a transmitir verdad. Y eso la gente lo tiene que entender. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pues aquí no les queda de otra. ¿A la buena o a la mala? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Ah, pues sí, ahí sí va a tener un problema. Pero aquí va a practicar bien, porque vamos a usar tabletas. Y voy a traer también mis teleprompters de cristal para que puedan ensayar en cómo
se hace con un teleprompter de cristal para poder hacer un discurso, vamos a decir, se llaman teleprompters presidenciales. Se ponen normalmente 2, pero a veces es muy complicado 2. Ahorita vamos a practicar con 1, y si hay algún gallito que se aviente los 2, vamos a ver de qué cuero salen las correas. Pero sí vamos a tener práctica de ese tipo. ¿Por qué? Porque se van a enfrentar al mundo, y si Dios les da la gran oportunidad de predicar en una iglesia, van a disfrutarlo porque lo van a hacer bien. Y a la primera. Sí. ¿Correcto? Entonces, estudien eso. Si se fijan, aquí dice que están las citas bíblicas sacadas de la versión católica, para que nadie les ponga objeciones. ¿Correcto? Mis hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes. La misa ha terminado. No, aquí no es eso.